Vamos a dar lugar a ese tiempo, hermanos, para dar una sentencia que es sobre todas las cosas central en la vida cristiana. Dar el reconocimiento a Dios, hermanos, como lo que es, dueño y señor de todas las cosas. Mayordomos de Dios somos. Mayordomos de Dios sois. Mayordomo de Dios, hermanos, ese es el término que necesitamos tener en mente y en corazón en todo lo que somos, en todo lo que tenemos y en todo lo que hacemos. ¿Cuál es la razón? La razón es que todo es de Dios. Todo es de Dios. Vamos a seguir la lectura, hermanos, ahí en el primer libro de Crónicas 29, 1 al 9. Primer libro de Crónicas 29, 1 al 9. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para un hombre, sino para Jehová Dios. Con todas mis fuerzas yo he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para recubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de manos de los artífices. ¿Quién quiere, pues, hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrendaron voluntariamente. Dieron para el servicio de la casa de mi Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Todo el que tenía piedras preciosas las entregó para el tesoro de la casa de Jehová en manos de Jehiel, el gersonita, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrendaron espontáneamente a Jehová. Todo es de Dios. Creo que es algo, hermanos, con lo que hemos de vivir en mente y en corazón. Vamos a orar. Soberano Dios, te reconocemos como el dueño, Señor, de todas las cosas. Pues desde el inicio de tu escritura así lo expresa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así lo expresa tu palabra en Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Padre, son sentencias que conocemos y sabemos. Ahora, Señor, rogamos que por la obra de tu Espíritu Santo la dimensionemos, la profundicemos, la asimilemos y vivamos con esto en mente, en corazón y acción. Concede pues gracia a tu siervo delante de tu pueblo, y que en el nombre tuyo, Señor, a través de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo, tu iglesia sea edificada una vez más con la exposición de esta tu palabra. En el nombre de Jesús nuestro Señor, oramos, Padre. Amén. Todo es de Dios. Los bienes materiales, hermanos, son bendición de Dios. ¿Así lo ha visto usted? ¿Qué son los bienes materiales? En sí, hermanos, son todas aquellas cosas con las que contamos y que sin duda han sido fruto de esfuerzo y trabajo. Son consideradas bendiciones, pues las Escrituras, hermanos, así lo presentan. Que Dios es tanto creador, según Génesis 1:1, pero también como es Dios dueño de todo cuanto existe. Reitero, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es todo, hermanos, cuanto veremos también en este pasaje bíblico. Principalmente este hecho de que todo le pertenece a Dios y que de él
provienen todas las cosas. Cada vez que se ofrenda, muchas veces vamos a recordar este texto de Crónicas 29, expresamente el verso 14. ¿Lo recuerda usted? Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y aquí viene esta realidad, esta verdad. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Dos cosas te presenta el texto. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, hermanos. El que todo es de Dios es algo que este pasaje bíblico nos va a enfatizar, hermanos. Vamos a encontrar algunas expresiones, ahorita las vamos a reiterar. Pero hay dos temas que trata este texto. Una es el templo y otra es el establecer a Salomón como sucesor de David. Templo y en este caso reino. ¿Sí? En estos son los dos grandes temas que este pasaje bíblico presenta. Pero hermanos, no es algo como distante, ajeno a lo que Dios es. ¿Sí? Recuerden, Israel no es algo distante a Dios. Israel es el pueblo de Dios. Salomón y David van a ser los instrumentos o los que estarán en el trono de Dios. Bueno, ubiquémonos en el contexto que es capítulo 28, expresamente en el verso 19, para que podamos señalar lo siguiente, hermanos, que desde este capítulo, primer libro de Crónicas 28, 19, se nos va a informar la siguiente realidad, que tanto el diseño o plano de la casa o templo provinieron del mismo Dios. Observe cómo lo presenta David, 28, 19. Todas estas cosas. Dice, en su momento dése el tiempo, hermanos, de leer, porque dice todas estas cosas. Específicamente lo aclara aquí, lo señala. Dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Aunque en la posteridad se le conocerá como el templo de Salomón. Y ese templo de Salomón, hermanos, va a ser conocido como por su grandeza, por su esplendor, por su belleza. Algunos señalan que no hubo templo tan radiante y tan bonito como el templo de Salomón. Por eso cuando llegamos al libro de Ageos 2, que cuando ellos ya regresan de ser repatriados, a ellos les sorprende decir que la gloria del templo sería mejor que la de Salomón. Sí. Y es que la realidad que hacía, y en su momento usted lea ahí Ageo 2, hermanos, es que el templo de Salomón en un momento solo quedó la estructura. Pero de toda su belleza y esplendor no quedó nada. Y Ageo 2 diría, no va a tener el mismo esplendor, pero algo que caracterizaría el templo que construyeron en el tiempo de Zorobabel y de Josué el sumo sacerdote es que la presencia de Dios estaría nuevamente con su pueblo y en su templo. El esplendor no era lo estético, el esplendor era la misma presencia de Dios en su templo. Esa es una nota solo aclaratoria, hermanos. Pero este diseño, por lo tanto, estamos hablando que, aunque sería conocido como el templo de Salomón, este texto no va a quitar el dedo del renglón de decir que es la casa de Dios. Y David lo va a decir de manera muy personalizada, decir, la casa de mi Dios. David, hermanos, no hablaba de manera despersonalizada de un Dios distante. David siempre entendió un Dios personal. Aun cuando escribe el Salmo 23, no dice Jehová es el pastor. Dice el texto, Jehová es mi pastor. Y a través de estas enseñanzas, hermanos, podamos nosotros también ir asimilando esta realidad. Vamos a la casa de Dios, ciertamente. Pero qué bonito que podamos empezar a decir a la casa de mi Dios.
Por lo que, hermanos, esta realidad prevaleció en la mente de David, que tanto la casa o templo, las ofrendas, todo era de Dios. Vamos a regresar con el primer libro de Crónicas 29:1. ¿Cuál es el destino de esta construcción? ¿Qué la va a distinguir? 29:1. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande. Y ahí viene la justificación de la obra. Porque la casa no es para un hombre, sino para Jehová Dios. ¿Sí? Y esa frase se va a estar repitiendo en el verso 2 y verso 3. Puntualizo, hermanos. La primera parte del verso 2 dice: con todas mis fuerzas yo he preparado para la casa de mi Dios. Y luego señala que preparó. Verso 3, por 2 ocasiones lo repite. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto ¿en qué? En la casa de mi Dios. Y así cierra. Para la casa del santuario he dado para la casa de mi Dios. Una vez, la casa de mi Dios. Y si pudiéramos hacer un análisis detallado, hermanos, tenemos que ver qué antecede a estas frases. Si usa la casa de mi Dios, por dice con todo mi esfuerzo, con todo mi trabajo. Luego, porque tengo afecto en la casa de mi Dios, yo he dado. Ahora, lo que sucede en la casa también le compete a Dios. Porque tanto el templo como las ofrendas que allí se daban, hermanos, también eran dedicadas o destinadas a Dios. Verso 5. Viene al final dice la pregunta: ¿quién quiere pues hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Y aunque no me detendré, pero observo el término voluntaria. En esta pasaje, hermano, se repite una y otra vez. Pero es hacia esa realidad, voluntaria a Jehová. Verso número 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido, una vez más dice, voluntariamente. Porque de todo corazón ofrendaron espontáneamente o voluntariamente a Jehová. Esa es la manera, hermanos, cómo se identifican. Estamos en la casa de Dios. Recordemos, hermanos, que hasta el día de hoy, como principio de lo que es la Semana Mayor o la Semana Santa, se conmemora lo que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En su momento voy a dar una particularidad en relación a lo que este tema tiene que ver con ello también, hermanos. Por lo tanto, en estas expresiones hubo todo un reconocimiento de que todo cuanto eran, todo cuanto dieron y todo cuanto hicieron, hermanos, tenía su fuente en Dios mismo. Lo podemos constatar que verdaderamente Dios, hermanos, es tanto dueño como el origen de todas las cosas. Ahora, con decirles, hermanos, que Salomón mismo se sentó como rey de Israel. Eso es lo que el pasaje bíblico usa. De antemano, David está reconociendo que Dios, de todos sus hijos, solo eligió a Salomón como tal. Pero veamos esta precisión que el texto no pasa por alto, hermanos. Que antes que Salomón se sentase en el trono de David, su padre, Salomón se sentaría en el trono de Jehová. En el trono de Jehová, Dios. El cierre casi de este capítulo 29. Observe el verso 23. La entronización ya de Salomón como rey. Ahí la Biblia lo expresa así. Se sentó Salomón como rey. ¿Dónde? En el trono de Jehová. En el lugar de su padre David. Antes de sentarse en el trono de David, se sentó en el trono de Jehová. Todo eso, hermanos, indica que aún el reino, no solo el templo, el reino es de Dios. Ahora, el mismo esplendor, la misma gloria obtenida de parte de Salomón,
No fue una cuestión de méritos propios. Se debieron a la acción benefactora de su Dios. Prosigue leyendo la escritura en la segunda parte del verso 23, diciendo de la siguiente manera: y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Verso 25. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a los ojos de todo Israel. Y le, vean, no pierdan de vista esa expresión. ¿Y le qué? Le dio. ¿Y por qué le dio? Porque todo pertenece a Dios y todo proviene de Dios. Le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes que él en Israel, hermano. Esto se debe a que Dios fue quien quiso elegirlo dentro de todos los hijos de David para ser rey sobre su pueblo. Y es algo que David, hermanos, nunca perdió de vista. Verso 1, la primera parte. Hablando David, dice allí: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Y señala: él es joven y tierno de edad, y la obra no pasa por alto, hermanos, David, que en un sentido humano Salomón no estaba capacitado como para ser rey sobre Israel. Y aquí lo está diciendo David, su padre, le conoce, pero es a quien Dios quiso elegir. En el primer libro de Reyes 3, usted va a leer que ahora de viva voz Salomón lo reconoce. Y es allí cuando le dice a Dios: Señor, soy joven, no sé entrar ni salir. Por lo tanto, ¿qué pidió? Pidió sabiduría para poder dirigir a este pueblo tan grande, lo reconoció. En algún momento usted o un servidor puede ser asignado una tarea. Probablemente no tengamos todas las gracias, todas las habilidades, todas las capacidades, pero tenemos que reconocer que todo es de Dios. ¿Usted ha leído el libro de Éxodo? Éxodo 3 y 4 son todas las muchas excusas que Moisés colocó o puso delante de Dios como a decirle al Señor. Su misma frase repetitiva era: no puedo, no puedo, no puedo. Y a pesar de que Dios le dio muchas cosas para decirle: sí puedes, sí puedes, sí puedes, una vez más Moisés dice: Señor, envía a quien tienes que enviar. Tuvo que decirle al Señor: ¿acaso yo no le di la boca o la lengua al que habla? Yo he hecho cosas y hago cosas, dice, que el hombre no entiende, no comprende, pero soy sabio en lo que hago. Entonces, en el caso de Moisés, hermanos, tenía que confiar en Dios. Pero sin perder de vista aquí lo que el mismo pasaje nos da a entender, hermanos: Dios elige a quien Él quiere elegir. Y como diría Romanos 9, no hay quien le diga: ¿qué haces? Dios es soberano en todo cuanto hace, dice, y ejecuta. Porque todo es de Dios y Él hace como bien quiere, como bien le place, hermanos. Mis hermanos, pues, no deberíamos vivir ajenos a estas realidades, sino antes bien, dándole un reconocimiento a nuestro Dios como el dueño y Señor de todo. Reconociendo a nuestro Dios como el dueño y Señor de todo, hermanos, en el sentido que nos debemos a Dios en todo, que somos quien somos gracias a Él. Eso no es algo nuevo. En el Israel, hermanos, de Dios como tal, usted ha leído el Salmo 100, verso 3. El Salmo 100, verso 3 dice: reconoced que Jehová es Dios. Y ahí viene algo muy puntual. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.
Y sin quitar el dedo del renglón dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado o de su mano. Reconoced que Jehová es Dios. Ahora, el nuevo Israel de Dios, en el caso de la iglesia ya integrada, hermanos, ahí está Pablo. Y Pablo mismo reconocería que se debía a Dios en cuanto a lo que era y en cuanto a lo que hacía. Primer libro de Corintios 15:10. ¿Usted lo recuerda? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Ese es Efesios 2:8, ¿verdad? Por 1 Corintios 15 dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien he trabajado mucho más que todos estos. Pero viene la puntualización. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, hermano. La gracia de Dios conmigo. Esa frase Pablo se la reiteró a Timoteo. Segundo Timoteo 2:1. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En algún momento, hermanos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros razonamientos nos van a limitar. No vamos a poder, no van a querer, o no la vamos a hacer. Allí recuerda, esfuérzate no en tus fuerzas, sino esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Tenemos batallas diarias? Sí. Por eso Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es lo que nos presenta en sí el Evangelio, hermanos. Que primeramente somos de Dios. Nos debemos a Dios. Seguramente recuerda 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Recuerden que esto es un acto de Dios, hermanos. La salvación es un acto de Dios de inicio a fin. Porque Él es quien os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, hermanos. Pero déjeme decirle que no en el sentido, el Evangelio solo se queda decir, somos de Dios. Todo cuanto eres, cuanto tienes, cuanto posees, es gracias a lo que Él te ha dado. ¿Sí? Todo pertenece a Dios. Y aquí es donde vale la pena una perspectiva muy centrada en el Evangelio. En cuanto a lo que somos, tenemos y hacemos. Porque en algún momento, hermanos, todas estas reflexiones se dieron desde el Antiguo Testamento. Deuteronomio 8 te va a decir, hermanos, no seas que cuando prosperes te vaya bien tus casas. Pienses, mi poder y mi fuerza me dieron todo. Y se ensoberbezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, el cual te ha prosperado. Porque a veces el problema no es tanto, hermanos, el que Dios nos dé, el que Dios nos dé. Dios no tiene problema en darnos. El problema es nuestro corazón, engañoso, perverso, que una vez que tiene se olvida de Dios, del origen y fuente de todas las cosas. Quiero citar otro texto, hermanos, y ahí, si tiene la oportunidad de leerlo conmigo, es primera carta de Timoteo, capítulo 6. Y aquí hay un principio que no podemos perder de vista.
Porque no solo hablamos de lo que somos de Dios, hablemos también en lo que tenemos de Dios. 6, 17 al 19. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿En quién debe poner la vista? Dice la Biblia. Sino en Dios. Y dice, ¿muerto? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No nos equivoquemos. ¿Sí? Y también a veces tenemos que ser honestos y realistas. Hay momentos que quitamos la mirada de Dios para ponerla en las cosas de Dios. Hay a veces, hermanos, que ponemos nuestras miradas en las bendiciones de Dios, no en el dador de esas bendiciones. La Biblia es realista. Por eso, los que tienen posesiones, han prosperado, están en preeminencia, tienden a veces a ser, la Biblia dice, uno, altivos. Lo señala la Escritura. Y otro, hermanos, a poner sus esperanzas en lo que tienen, en lo que han ganado y lo atesoran tanto, que si fuera posible llevárselos cuando parten de esta vida, se lo llevarían, hermanos. Todos lidiamos con ellos. Digo de otra manera, hermanos, nos adherimos a lo que tenemos. Pero este pasaje nos dice, la mirada y nuestra esperanza debe estar no en las riquezas, sino en el Dios vivo. Y este Dios vivo señala tres cosas. Obsérvelas. Una, que nos da todas las cosas y nos dice cómo. Nos las da en abundancia y con una finalidad. Para que las disfrutemos. Por eso creo, hermanos, que todo es de Dios. Y todo cuanto somos y tenemos es gracias a Él. Amado hermano, hermana en el Señor, sepa esto, que lo aquí presentado no está supeditado al tener mucho o al tener poco. Esto es más bien la realidad de vida de quienes confesamos vivir en una cosmovisión bíblica reformada. Que Dios es Señor, es nuestro Señor. Él es el soberano Señor de todas las cosas. Cuando el Señor iba a ascender a los cielos, esa fue su frase. ¿La recuerda? Mateo 28, 18. Toda potestad es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Hemos de dar entonces, hermanos, el reconocimiento debido a nuestro Dios, colocando a nuestro Dios como nuestro sumo benefactor. ¿Recuerda el Salmo 103, verso 1 al 5? Le dice, alma mía, se dice a sí mismo, ¿verdad? Como diciendo, no se te olvide, relojito, camisita, bolso, carrito, casita. ¿Sí? Dice el texto, hermanos, alma mía, bendice a Jehová. Y ahí nos dice un peligro, el de olvidarnos. Por eso dice, y no olvides. ¿Cuántos? Dice el texto, ninguno. Hasta el mínimo detalle, hermanos, Dios está. Hasta lo que tú ni te imaginas, Dios lo conoce. Recuerdo el Salmo 1, verso 7, y dice allí, porque Jehová conoce el camino de los justos. Aunque también dice de los injustos. Pero colocándome allí como en la justificación de Dios por la fe, ¿verdad? Dice allí el texto, conoce el camino de los justos.
Sí, y en ese camino de los justos pasa también de todo. Porque Eclesiastés dice que un mismo suceso acontece a uno como a otro, al justo como al injusto. Habrá dolor en ambas partes. Habrá fracaso, habrá éxito. Habrán penas y habrán glorias. Y sepa esto, pero Dios conoce el camino de los justos. Vivamos pues en una continua dependencia de Dios, en lo tocante a provisión, perdón y protección. Y para ello quiero solo que recordemos la oración del Señor, o más conocida como el Padre Nuestro. Mateo 6:11, Mateo 6:12 y Mateo 6:13. Dentro de las peticiones hechas a Dios, hermanos, en el Padre Nuestro, sepamos que dependemos de Dios en lo tocante a provisión. Mateo 6:11 nos dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Dependemos en perdón y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y también dependemos de protección. 6:13. No nos metas o no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Esto, hermanos, estará en consonancia. Aquí hemos de vivir siempre en mente que toda dádiva o toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, y especifica del Padre. Lo ha leído en Santiago 1:17, seguramente, hermano. Y en el contexto de tentación y de pruebas, aclara, ¿verdad? Lo que de Dios viene es toda buena dádiva, todo don perfecto. No nos confundamos, nos dejamos confundir. Como bien, hermanos, nos los precisa el catecismo Heidelberg. ¿Sí? El catecismo de Heidelberg, en su pregunta 1 y parcialmente su respuesta, usted lo ha de recordar, que yo en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Que yo en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Es decir, no todas las cosas también yo pertenezco a Dios. Me debo a Dios en cuerpo y alma, hermano. Por lo que el pasaje que hemos considerado, tanto en la casa como en la ofrenda, el reinado, el templo, todo pertenece a Dios. ¿Eso ha cambiado? ¿Sigue siendo realidad? Ahora, ¿es realidad en tu vida? ¿Vives con ese reconocimiento que verdaderamente todo es de Dios? Alguien decía, hermanos, no sea como aquellos, dice que cuando se bautizan todo, pero menos bautizan la cartera. Bueno, es obvio, ¿verdad? Que si la metes se moja, ¿verdad? Pero dicen, bautizan, entregan todos menos la cartera. De verdad, si hemos de entregar todo, hermanos, es entregar cuerpo y alma. Salvador, a ti me rindo y me entrego todo a ti. Si todo es de Dios, hermanos, verdaderamente pertenecemos a Dios. Y cuanto pudiera necesitar en esta vida, sepa esto, hermanos. Así lo señala Mateo 6:32. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenéis necesidad. ¿Sabe eso que tanto te ocupa o te preocupa muchas veces? Vamos a darle la gloria a nuestro Dios, hermanos, para que de esta manera alabemos su santo y bendito nombre. Vamos a orar. Confirma, Padre, tu palabra en la mente y en el corazón de cada uno de los presentes, para que nunca olvidemos, Señor, ninguno de estos beneficios.
Pero también, Padre, que eres dador de salvación. Nos diste un Salvador. Tu palabra dice que tanto amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito. Así lo presenta tu Escritura, Señor. Y ese Salvador, Padre, sí, tu palabra nos dice que el pecado, el diablo, vino también a hurtar, matar y destruir. Pero tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Gracias por tu amor y tu bondad que has tenido para con nosotros. Como tu palabra lo presenta, que tú has mostrado tu amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias por hacernos tuyos. Tuyos, Padre, para la eternidad. Porque tu palabra dice que tú conoces a los tuyos. Eso es una verdad que no podemos perder de vista. Te pertenecemos en vida o en muerte. Tu palabra así lo dice. Vivos o muertos, tuyos somos. Alabado sea y glorificado. Y enséñanos a honrarte y glorificarte en todo, Señor. Porque todo es tuyo y todo proviene de ti. A ti la gloria en Jesucristo nuestro Salvador.